Quiero saludar a la gente del canal, una bendición de verdad, gracias por compartir con nosotros, gracias de verdad. Si no te has suscrito al canal, dale un clic a la campanita y cada vez que estemos llevando un mensaje, dicha red o dicha app, creo que te dirá en qué momento llegó el mensaje para tu celular. Así que una vez más, suscríbete a nuestro canal, que sé que es una bendición. Y seguimos con la carta de Judas. Vamos a leer el 12, versículos 12 y 13. Aquí están hablando, para hacer un resumen, de los futuros ministros de los últimos tiempos, que hoy cada día se ve más palpable. Aquí el apóstol Judas, ya eso se venía reflejado de los primeros siglos, pero él dice que al final de los tiempos estos falsos maestros serán duramente castigados. Muchas veces pensamos que los hijos de las tinieblas están en un templo pagano, ¿no? A veces están dentro de la iglesia, y Dios nos ha inquietado con esta carta para nosotros estar despiertos. Dice el versículo 12, está hablando de ellos, está hablando de los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Dice: estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Tremendo. Para aquellos que no creen en el infierno existe. Por lo menos aquí en el versículo 13 dice: prisiones de oscuridad eternamente. Y es una oscuridad densa. O sea, si ustedes a veces se sienten incómodos con un cuarto oscuro, en el infierno la oscuridad es más fuerte que ese cuarto oscuro, imagínense. Y es algo para la eternidad. Dios inspiró colocarle este mensaje: aléjate de esa oscuridad. Aléjate de esa oscuridad. El apóstol Judas continúa hablando de esos falsos profetas que por supuesto generan malos frutos, y como lo dijo Jesús en los evangelios, de un árbol malo no se puede esperar buenos frutos. Y el apóstol Judas compara los resultados de estos falsos profetas de una manera diferente. Dice que estos individuos, cuando se reunían a compartir la mesa del Señor, como lo vamos a hacer hoy, dice que compartían con los demás hermanos, pero aún sus actitudes, a pesar de que compartían con los hermanos, sus actitudes no dejaban de ser peligrosas. A pesar que aparentemente se veía una armonía dentro de la iglesia, sin embargo, estos malévolos aprovechaban estas comidas, estas reuniones, para ser piedras de tropiezo para algunos cristianos. ¿Ok? Ellos querían hacer tropezar la fe verdadera. Dice en una de las versiones, creo que es la Nueva Traducción Viviente, que los compara como arrecifes peligrosos
que te pueden hacer naufragar, dice la Nueva Traducción Viviente. Fíjate que los compara, no está en la Reina Valera, pero sí lo dice la Nueva Traducción Viviente, que los compara como arrecifes peligrosos que te pueden hacer naufragar. O sea, como diciendo, un arrecife mínimo está a 11 metros de profundidad del mar. Y era imposible en la época antigua que alguien que estuviera bajo 11 metros del mar, era imposible rescatarlo. O sea, en pocas palabras, en esa época no había equipo de buceo como lo hay hoy en día. Prácticamente el que estaba cerca de un arrecife, estaba cerca de un arrecife, era estar prácticamente ahogado. No había cómo rescatar a esa persona en el fondo del mar. Y así le pasa a muchos cristianos que son demasiado confiados, y sobre todo aquellos que no leen las Escrituras. Óyeme bien, entre menos conoces la palabra de Dios, eres blanco fácil de cualquier enseñanza falsa. Amén. Entre menos leas la Escritura, eres más blanco fácil de una falsa enseñanza, y que tú le puedes decir amén. Y recuerden que estos falsos profetas, para engañar a los incautos, comienzan hablando parte de la verdad, porque ellos no son tontos. Ellos te comienzan hablando de la verdad, pero la intención de ellos, óyeme bien, es introducir poco a poco la mentira. ¿Ok? Ahora, en el primer punto, Judas pone algunas características. Dice que estos entraban en las comidas ágape. Ágape es una comida de confraternidad, de comunión. Y estos comían con avidez, o sea, como con ansias, como con deseo, sin importar cómo comían los demás. O sea, para ellos era más importante el alimento que la mesa. Y siempre pensaban en ellos mismos y no los demás. En la iglesia de Corintios están esos malos hombres donde le trajeron problemas a la iglesia de Corintios. En 1 Corintios capítulo 11, del 17 al 34, para que usted lo lea, decía Pablo, un poco molesto, y decía: oye, ¿qué problema con ustedes? Ustedes aquí no vienen a tomar la cena del Señor. Ustedes lo que vienen es a llenarse el vientre. Ustedes lo que les interesa es la comida. Y Pablo se molestó con ellos porque creaban un desorden. Claro, porque en ellos solo había oscuridad. Era una manera egoísta de estos falsos profetas, o de estos hermanos en Cristo, que venían a la iglesia de una manera distinta. Y cuando tú y yo venimos a la iglesia con una actitud egoísta, lo más probable, óyeme bien, que nuestras oraciones no van a ser muy tenidas en cuenta por parte de Dios. Dios no puede aprobar algo que vaya en contra de su naturaleza. Nuestro Dios es un Dios generoso, maravilloso. Aleluya. Y sabes qué? Que la generosidad nos identifica. Cuando tú y yo pensamos más en las necesidades de los demás que en las nuestras, eso nos identifica en que estamos practicando la misericordia de Dios, estamos practicando la compasión de Dios. Amén. Fíjate que la bondad de Dios tiene que reinar en nuestros corazones. El bien común tiene que reinar por encima de mis beneficios personales. Y Dios, óyeme bien, bendice abundantemente a todo aquel que dé con liberalidad. Amén. Una persona con liberalidad es aquella persona que da a cambio de nada. Una persona dice: yo voy a dar, pero para que Dios o alguien me bendiga. No, Señor. Ese es el verdadero amor. Y claro, estos hijos del diablo, lo que les interesaba era llenar su buche. Pero era así, era real. Y por eso el apóstol Judas les habla de una manera fuerte. Amén. Me llama miren, fíjate qué cosa diferente. Yo creo que Dios nos va a hablar aquí.
¿Cuántos han escuchado la historia de Boaz? ¿Te acuerdas de Boaz? En el libro de Ruth y Noemí. ¿Se acuerdan de Ruth y Noemí? Mira, Boaz, me llama la atención la actitud de Boaz en la historia de Ruth y Noemí. Este hombre era demasiado generoso. Y era tan generoso, hasta con aquello, era un gran terrateniente, que todo el que trabajaba en la tierra de él salía totalmente bendecido. Pero cuando vio por primera vez a Ruth, dice que este hombre admiró el trato de Ruth con Noemí. Y dice: yo he escuchado lo bien que te has portado con Noemí, ¿verdad? Y a pesar de que ya no había un vínculo familiar cercano, Boaz, fíjate, Boaz asumió algo que a él no le correspondía. ¿Sabes por qué? Porque en el corazón de Boaz no había egoísmo. Y en la cultura de esa época había una palabra que se escuchaba mucho: redimir el nombre del muerto. Recuerden que Ruth estaba totalmente ¿qué? Viuda. Y si no estoy mal, quien asumía el rol como redentor tenía que hacer el papel de padre sustituto, pero el niño no iba a llevar el nombre de, digamos, de Boaz, sino el del difunto. Y muchos decían que no, que eso no convenía. Y más que Ruth era una mujer moabita. Y hay una ley en el libro de Deuteronomio que todo aquel que se juntara en una moabita podía poner en peligro su herencia. Imagínense a lo que ese hombre se expuso, a lo que ese hombre se arriesgó. Dice la Biblia que dice vos, mira mujer, tú me agradas. La Biblia no lo dice, pero de una manera tácita lo da a entender. Tú me agradas y tú me caes bien, pero hay otro, un pariente más cercano que yo, que él primero tiene el derecho. Si él no te da ese derecho, yo te redimo. Y así fue. Pero vos eras un hombre que sabía hacer negocio. Y cuando vio al pariente, que ni sabía, como que era no muy conocido: ¡hey fulano! Así dice la Biblia: ¡hey fulano, ven acá! Aquí hay una mujer, tú conoces, le contó la historia, te toca redimir a ti. Ah, no, listo, yo la redimo. Pero algo que sí quiero decirte algo, y es que tú tienes que asumir el nombre del difunto. Si es así, yo no lo tomo, tómalo tú. Dice: yo lo voy a tomar. ¡Qué hermoso! Y sabes, fue algo que a mí me impacta, porque este hombre quería que el nombre de ese difunto no se perdiera. Y tampoco él quería que el derecho de las viudas se perdiera, porque una viuda se hallaba en desventaja frente a la sociedad judía. No tenía casi nada. Y en pocas palabras, para vos, aleluya, no, para él no representaba ningún beneficio. Más sin embargo, óyeme bien, vos tuvo compasión de Ruth y Noemí y decidió ser parte de las bendiciones de esta mujer, o de estas mujeres. Pero lo que más me impacta es que vos no tenía idea que allí iba a venir el linaje del Mesías. Oye, tremendo. Ahí iba a venir el linaje del Mesías. Y qué tremendo. Hay cosas que tú le estás haciendo a alguien y como que no entiendes lo que estás haciendo. O sea, tú dices: yo le estoy sirviendo a alguien, pero yo no veo nada. Yo le estoy sirviendo a Dios, pero no veo nada. Pero ¿sabes qué te quiero decir, iglesia? Aunque no entiendas nada, si hay alguien que está moviendo tu corazón. Amén. Hay alguien que impulsa en tu vida a que hagas el bien. No importa si ves hoy o no la recompensa, porque todo lo que tú te estás moviendo lo está haciendo Dios a través de ti. Al final vos, aleluya, se desprendió. Es una muestra de desprenderse de todo egoísmo. ¿Y sabes qué? Dos mujeres que tenían un corazón triste, su actitud hizo en que la alegría volviera a estas dos mujeres. Aleluya. No tenían esperanza,
Ellas solo tenían una palabra en mente: ¿cómo vamos a sobrevivir? No sé. Pero este hombre, aleluya, les dio una esperanza. Amén. ¿Qué hubiese pasado si este hombre no hubiera cambiado de actitud? ¿Y sabes qué me llama la atención? Que la decisión de Booz le cambió el corazón amargo a Noemí, y que en el nombre de Jesús la alegría volvió al corazón de Noemí. Fíjate que al final Dios le dio a Noemí una hija llamada Ruth, y le dio otro hijo nieto, o nieto hijo, como usted lo quiera llamar, llamado Isaí. Isaí era el abuelo del rey David. Tremendo. Aleluya. Y ¿sabes qué me llama la atención? Que cuando nació el niño, fue tan grande el regocijo de Noemí, que cuando este niño nació, aún los habitantes de aquella región se alegraron con ella. Ahora, si el ser humano dejara a un lado el egoísmo, ¿cuántas personas no serían felices hoy? Porque todo es cuestión de decisión. Y a veces llegamos a la iglesia con una actitud egoísta: solo pido materiales, cosas para mí, cosas para mi familia, pero ¿y los demás? ¿Alguna vez hemos tú ayunado específicamente por una familia? ¿Alguna vez tú y yo hemos llorado por alguien que de verdad no tenga un vínculo cercano con nosotros? Es bueno que analicemos, porque muchas veces hay actitudes que están en la Biblia que relativamente están de una manera pasiva en nuestro corazón. Tenemos que despojarnos. El Señor viene pronto, y Él mirará cada uno de lo que te guardamos en nuestros corazones. Así que desprendámonos de todas estas cosas. Dice el profeta Judas, que también los comparó como nubes sin agua. Así le dice: estos falsos profetas son como nubes sin agua, llevados por los vientos. Segundo punto: las nubes sin agua no sirven para nada, no traen lluvia, solo esconden por un momento el sol. Cuando la lluvia cae, es algo hermoso. Los árboles crecen, y si son de fruta, la fruta se multiplica. Y cuando cae lluvia, todos somos beneficiados, aún los animales. O sea, el agua es indispensable para el ser humano. De la misma manera, cuando un verdadero profeta viene de parte de Dios, sus palabras son refrigerios para el alma, porque sus palabras tienen el respaldo del Espíritu Santo. Mientras que los falsos profetas, si tú y yo tenemos conocimiento pleno de la palabra, y si estamos llenos del discernimiento de Dios, estas palabras son como tóxicas para nuestra alma. Uno, cuando está lleno de Dios, sabe qué persona está predicando al frente. Amén. Yo lo viví cuando asistí a ciertas iglesias. Salía con rabia, con molestia, salía perturbado al ver que mucha gente en la iglesia le decía amén a todas estas barbaridades que se decían en un púlpito. Fui testigo en cómo le quitaban cadenas, anillos, usando la palabra para beneficio personal de ellos. Ellos tendrán que darle cuenta al Señor. Tenemos que ser cautelosos. Diga el que está al lado: tenemos que ser cautelosos. ¿En qué tenemos que ser cautelosos? En quienes de verdad aman las ovejas y al ministerio. Quienes de verdad aman a las ovejas y al Señor. Ministro que ame algo distinto a lo que dije anteriormente no es ministro. Más bien anda preocupado por llenar su vientre, más que cuidar, aleluya, el estado de la oveja. Tal como lo dice el apóstol Pablo: ministros que solo les interesa llenar su vientre. Luego el apóstol Judas compara, el tercer punto, compara a estos hombres como árboles otoñales. O sea, lo describen como lo peor,
A finales del otoño, los árboles deberían tener fruto, pero algunos no daban fruto. Y estos falsos ministros eran como esos árboles que solamente quieren recibir, pero no quieren dar. Jesús experimentó de una manera natural para darle una enseñanza a sus discípulos. Dice que Jesús tenía hambre para comer y dice que fue a buscar fruto en una higuera. Y fue a buscar fruto en una higuera para calmar su necesidad. ¿Y cuál fue la sorpresa de Jesús? Que no halló fruto en ella y le dijo: sécate, jamás nazca de ti fruto. Y dice la palabra del Señor que al día siguiente pasó Jesús nuevamente con sus discípulos y los discípulos dijeron: Señor, mira, lo que ayer tú dijiste se ha cumplido. La planta se ha secado, el árbol se ha secado. Y el Señor dice: ¿y ustedes por qué dudan? Si ustedes también tienen esa misma autoridad que yo les he dado. Si tú dijeres en tu corazón que esta planta se moviere y fuese echada en el mar y no dudares, se cumpliría. Fíjate que ustedes tienen poder de Dios. Y sabes qué? Que Dios no nos trajo a esta tierra a maldecir a nadie, pero sí nos manda a exhortar como autoridad. Hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Gracias a Dios que hubo un siervo que hace mucho tiempo, tenemos que tener claro cuando estamos escuchando palabras del Señor, porque aún, fíjate cómo es el enemigo, aún los hombres más preparados con la palabra pueden caer en la trampa. Y yo hace muchos años atrás veía un hombre muy versado, muy metido con la palabra, y de la noche a la mañana salió con una doctrina rara, extraña, y todo el mundo dijo: ¿qué le pasó? Y empezamos a orar por la vida de este hombre, porque se había dejado seducir, se dejó embaucar y decía que el cuerpo tenía el derecho de pecar todo lo que quería, pero el espíritu no. Así que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que sea, así decía él. O sea, puedes pecar las veces que quieras, pero tu alma siempre será salva. Es una herejía, porque la Biblia me dice que yo tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo, y el que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Entonces tenemos que tener cuidado cómo hablamos, cómo actuamos, cómo oramos, cómo tratamos a la gente, cómo tratamos a nuestros esposos, cómo tratamos a nuestras esposas, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas al vecino. Prácticamente, más que la fe, es importante cómo manejas tú la relación con tu prójimo. En eso deriva toda la salvación. Tan es delicada las relaciones que el Señor dice que si tú no perdonas, Él tampoco te va a perdonar. Y eso es algo que más nos cuesta, relacionarnos los unos con los otros. Ya no nos soportamos. Vemos a la televisión y la película más buena es donde hay más violencia. ¿Qué tal estuvo la película, hermano? Buenísima. Hubo una plomera. Y Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Uy, se dieron trompadas y patadas chinas impresionantes. A veces duramos mucho tiempo delante de la pantalla y poco tiempo ante la cara del Señor. Fíjate que a Dios sea la gloria que este hombre que estábamos orando, algo pasó en él. Era un ministro de Dios que hablaba hasta por la radio. Y gloria a Dios que el precioso Espíritu Santo lo sacó del espíritu del error. Porque así habla Juan. El espíritu del error anda, ya está merodeando cerca de la iglesia. Y muchos de estos tiempos, óyeme bien, seguirán al espíritu del error. De hecho, ya lo están haciendo. Quieren crear una sola religión mundial. Y ¿sabes qué? Que esos falsos están creando una multitud con tal
de que la salvación no solamente es a través de Jesús, sino a través de otros ídolos, de otros profetas. Solo a través de Jesús podemos encontrar salvación. Ya el sistema del anticristo está operando, y está operando poco a poco a través de la falsa piedad. Eso se ve a leguas. Lo falso se ve a leguas. Una persona cuando es falsa, hipócrita, se ve a leguas. Yo no sé por qué la gente le cree a la mentira. Yo no sé por qué la gente le cree. Es que se percibe. Se percibe. Tú cuando ves un árbol enfermo, tú desde lejos lo percibes. Tú ves el fruto y lo percibes. No te provoca comer ese fruto porque tú sabes que ese fruto no lo vas a disfrutar. Pero insistimos. Nos rascan los oídos para escuchar cosas raras. Nos dejamos ilusionar porque los falsos ministros tienen eso, tienen una parla. Y muchos conocen de esos ministros que lo siguen las multitudes. En la crisis de la Guyana murieron más de 200 personas, se quitaron la vida porque este falso ministro le dijo que él era el Mesías. Y se murieron no sé cuántos niños, no sé cuántas mujeres. Eso fue allá en 1978. Cuando la policía llegó, porque este hombre había creado una secta, de ese poco de gente tirada, intoxicada. Y eso vamos a ver en estos tiempos. Son tiempos malos, tiempos de dolor. Pero tú y yo estamos investidos por la llenura del poder de Dios. Y todo lo que se levante contra ti y tu familia, lo podemos hacer por la oración. Tenemos que orar más, disponernos más. Y si aún, escúchame, estás desanimado, y si no tienes deseo de orar, búscate a alguien, ora por mí, hermano, ora. Y Dios lo va a hacer. Porque Dios no descansa contigo. Dios nunca te va a abandonar. Él nunca te va a desamparar. Y aunque estés pasando momentos duros, esta mañana, cuando Dios me hablaba, me decía Isaías 56, en un momento en que yo, fíjate que a veces, cuando tú hablas con Dios, tú puedes leer muchas veces la palabra del Señor, pero hay cosas que cuando viene del Espíritu de Dios, te relajan. Y algo que yo estaba en el cuarto y cuando de pronto Dios me trajo la escena cuando él estaba dormido, porque voy a tocar ese tema ahora. Dicen que estaba dormido en la barca, óyeme, en la barca, y dicen que el mar y el viento empezaron a soplar. Anoche la brisa soplaba fuerte, sentí esas ventanas y esas puertas, y yo me acordé de esa escena, de cómo los discípulos tuvieron miedo, pavor. Y eso que ellos estaban familiarizados con el mar, ¿qué tal si no lo tuvieran? Y tenían pavor. Le decían, mira Jesús, no tienes presente, por favor, en que vamos a morir, vamos a fallecer. Y solo él con esa tranquilidad se levantó y reprendió el mar y el viento. ¿Y sabes qué me impacta? Que ellos dijeron, ¿y quién es este que aún el mar y el viento lo obedecen? Estamos en tiempos convulsionados. La Biblia dice, identifica el mar con la multitud de gente según Apocalipsis. Y las multitudes están revueltas. El mundo espiritual está revuelto. Y tú y yo tenemos que asumir con tranquilidad lo que se viene para el mundo. Porque es la cuarta vez que yo sueño donde la gente se esconde de una lluvia tormentosa. Yo veía oscuridad y lluvia tormentosa. Y todo era estrecho, todo era angosto. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos con la palabra. Tenemos que prepararnos con el altar. Tenemos que prepararnos, aleluya, que cada día Dios se haga más fuerte en nuestras vidas. No hay derecho en que estemos dormidos. No hay derecho en que estemos distraídos. No hay derecho en que te llevemos una vida agitada. Porque muchas veces el mar está dentro de nosotros. Y yo a veces le digo, Dios, a veces estoy cansado de ir aquí, allá, aquí, acá. No tenemos tiempo para estar contigo.
Y de verdad que cuando tú estás con Dios, cómo Dios ahorra tiempo en tu agenda. Tú tienes una agenda apretada porque quieres, pero si se la dejas al Señor, estoy seguro que Dios te dará un espacio para que hables más con Él. El Señor te necesita. Dice el punto 4 que son como fieras ondas del mar, los falsos profetas. Dice el apóstol Judas, según el versículo 12, que son como fieras ondas del mar. Fíjate que para el hombre moderno, el mar a menudo es algo bello, es algo relajante. Tú vas al mar y te relajas. Dile al que está al lado, oye, invítame al mar. Dile, invítame al mar. El mar relaja. Pero para el hombre antiguo, óyeme, especialmente en la cultura bíblica, el mar significaba un terror incontrolable. De hecho dice Isaías 57:20, Nuri, dice, para los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan fango y lodo. Tremendo. ¿Sabes que estos falsos profetas andan ocupados y activos en sus agendas? Pero sus falsas teorías, óyeme bien, comienzan a llenar el corazón de los débiles para hacerlos naufragar. Y ¿sabes qué tremendo? Que estos hombres con el tiempo arrojan espuma como un símbolo de su propia vergüenza. Fíjate que estar ocupado no es sinónimo de ser idóneo. Por eso Jesús cuestionó al pueblo hebreo, judío. Por eso les decía en Mateo 6, ustedes andan afanados por cosas que no son idóneas a la hora del té para ustedes. ¿Qué lección? Porque a veces andamos ocupados para que la gente nos vea. Y de bueno, cuando tú te encuentras con alguien, lo primero es, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo ahora? Porque así es el mundo. Están como cuadriculados todos. Y Jesús les hablaba a ellos, dice, por nada estéis afanosos, decía el apóstol Pablo también. Y estar ocupado no significa que estés haciendo algo idóneo. Y hay gente que se mantiene ocupada, pero sus resultados no producen nada. ¿Ustedes se acuerdan del nombre de la bodega? ¿Se acuerdan? El rico. Ah, ya sé qué haré. Construiré más bodegas, porque no tengo donde guardar los frutos. Y me acostaré y le diré, alma mía, reposa, disfruta de toda tu riqueza. O sea, para él y la comunidad, wow. Estaba en la primera revista, la revista de los ricos. Pero para Jesús era un hombre que no estaba haciendo nada. Para Jesús estaba reprobado Forbes. Para Jesús estaba este hombre reprobado. Y muchas veces pensamos que estamos haciendo algo por la comunidad y estamos haciendo algo para Dios y no estamos haciendo nada. Les digo algo sinceramente. Todavía siento que a mí me falta mucho para seguir sirviéndole al Señor. Me siento aún que me hace falta algo más. No como ganarme la salvación, sino que Él se merece más de lo que nosotros hemos hecho. Tú tienes que mirar más allá de tus límites. Tenemos como si fuera el último día. Tú que el Señor viene esta noche. Que si yo te digo, yo vengo esta noche a las 10 de la noche. Voy a poner un ejemplo. ¿Tú qué harías de aquí cuando salgas de aquí? Yo no creo que tú te vayas ahora a irte a Juan Valdez a tomarte un nevado y durar 6-7 horas hablando de él. Yo no creo de ti eso. Yo creo que tú sales a correr, a buscar a tu familia. Yo creo que tú sales a correr, a buscar a tus amigos. Es más, hasta tu peor enemigo eres capaz de abrazarlo ese día. Porque el Señor dice, yo vengo pronto.
Y lastimosamente en la iglesia, te hablo en sentido general mundial, hay muchas vírgenes insensatas dentro de la iglesia, pero hay pocas vírgenes prudentes dentro de la iglesia. ¿Sabes? Hay que preguntarle al Señor: ¿estoy haciendo lo que realmente tú me mandaste a hacer? ¿Tú le has preguntado eso al Señor? ¿Tú le has preguntado: ¿estoy haciendo lo que tú realmente me mandaste a hacer? ¿O yo estoy haciendo algo que no me conviene hacer? Saúl se mantuvo ocupado haciendo el sacrificio del altar para ganar la guerra. Sin embargo, ahí comenzó su fracaso, porque era algo que no le correspondía a él. ¡Qué tremendo! Desde ahí comenzó su fracaso. Todo se vino a tierra. No era la persona escogida para hacer tal sacrificio. Eso le correspondía al profeta Samuel. ¿Y sabes qué? Y por haber hecho esto quedó en vergüenza. Dios decidió abandonarlo por querer agradar más a los hombres que a Dios. Fieras ondas del mar solo arrojan espuma. De aquí para allá y de allá para acá no hacen nada. Y eso fue lo que pasó a Saúl. ¿Y sabes qué le dijo Samuel? ¿Qué es lo que más duele? Dijo: si tú no hubieras hecho locamente, porque así le dijo, si tú no hubieras actuado de una manera loca, tú hubieras sido el linaje del Mesías. Imagina. La pregunta que estoy haciendo es: ¿estás haciendo lo que el Señor te ha mandado a hacer? ¿O solamente estamos de espectador? Dios no quiere espectadores. Y la iglesia está llena de espectadores mientras las almas se van al infierno. Estoy llorando por las almas perdidas. ¿Tú sabes cuánta gente hay ahora mismo en la oscuridad? Y sabes que no es tanto la oscuridad, sino que en la oscuridad hay prisiones. No solamente oscuridad, hay gente que está en prisiones. Si un apartamento hace poco en la ciudad de Nueva York, es la locura, 9 metros cuadrados. ¿Quién va a vivir en 9 metros cuadrados? Y creo que está pagando $1.500 mensuales. Es una locura. Ahora, imagínense ustedes vivir en una oscuridad densa, eterna. ¿Será que no hemos vuelto tan insensibles que no nos importa a orar, a ayunar por las almas? Si el Señor nos está dando la reta, ¡estoy que vengo pronto! ¿Cuál fue la última vez que visitaste a un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste el amor a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez? Y lo más triste, a veces hablamos de todo menos de Jesús. Hablamos de todo, pero no hablamos de Jesús. De hecho, en diciembre se habla más de Papá Noel que de Jesús. ¿Cómo estamos tan graves? Y lo más triste que veo hasta cristianos vestidos de Papá Noel. Dice la Biblia en el 4º punto: son estrellas errantes. Son igual que los cometas. Los cometas solo atraviesan velozmente el cielo y con el tiempo se desaparecen. Y estos falsos hombres de Dios asombraron al mundo por un tiempo y luego de la nada desaparecieron. Una estrella imprevisible no es buena para la orientación en esa época, y mucho menos para la navegación. Del mismo modo, óyeme bien, estos engañadores eran inútiles e indignos de confianza para la iglesia. Como dijo Jesús, es lamentable ver un ciego guiando a otro ciego, pues ambos caerán en el mismo hoyo. Y yo me doy cuenta que aquellos cristianos sinvergüenza andan con otros sinvergüenza dentro de la iglesia. Usted nunca verá un hombre consagrado con un hombre corrupto dentro de la iglesia. ¿Ustedes no se dan cuenta que ellos son así? Entre ellos se buscan. El que lleva una vida de doble moral en la iglesia se busca a otro. Ahí porque no hay quien lo cuestione.
Y tú haces eso. Uy, yo también. Pero que no sepa el pastor. Entre ellos se tapan. Entre ellos se prestan. Y ellos creen que están engañando al pastor. Y lo están engañando porque uno no es omnipresente y omnisciente. Pero a Dios nadie lo engaña. Y es tristeza ver hombres salmistas, hombres de Dios, y después salen diciendo que ellos tienen problemas de personalidad, que ellos vienen de otra naturaleza. Lo he escuchado. Se vuelven mariposas. ¿Sabes que tenemos que estar orando por la humanidad? ¿De qué nos sirve tener ojos físicos cuando nuestros ojos espirituales están mal? ¿De qué nos sirve ver la vida hermosa, linda, cuando nuestra vida espiritual está ciega? No hay nada. ¿Sabes? Si no buscamos la verdad, tarde o temprano pasaremos el resto de la eternidad en prisiones de oscuridad. Ni siquiera en oscuridad, sino en prisión. Y usted sabe que estar una persona más de cuántos días encerrada sin salir, tarde o temprano se estresa, porque Dios no nos hizo de esa naturaleza. Cuida que tus ojos no se deleiten en ver cosas prohibidas. Las cosas prohibidas seducen rápido y producen placer, pero después te producen dolor, te producen culpa, y después de la culpa viene la depresión. Después de la culpa viene el tormento, y del tormento a la depresión, y de la depresión, si no se cuida, la muerte. ¿Sabes qué me llama la atención? Que muchos escogidos van a ser arrastrados. Así dice la palabra. Dice, aún por causa de la maldad, aún los escogidos serán engañados. Mira, ¿cómo será el engaño tan fuerte? Que aún los escogidos creen que le están hablando la verdad. Qué cosa terrible. Qué cosa terrible. Muchos piensan que la iglesia es una empresa y manejan la iglesia como una empresa y negocian la iglesia como una empresa. Y los mal llamados servidores dicen, si no me pagas tanto no voy a predicar en tu iglesia. Inepto, hijo del diablo. Si no me pones tanto en la cuenta no voy a cantar en tu iglesia. Inepto, hijo del diablo. ¿Qué tal si Jesús nos hubiera predicado y donde Cristo estuviera predicando estuviera cobrando por predicar? Una cosa es que le nazca a la persona bendecir un ministerio, pero nosotros como hijos de Dios, óyeme bien, tenemos que ser cautelosos en quién estamos representando delante de la humanidad. Por eso la iglesia ha perdido credibilidad, porque hemos vuelto las cosas de Dios comunes. ¿Qué tal si Cristo viniera otra vez? Sería como aquella casa que cogió y cogió un látigo y empezó, han vuelto la casa de mi padre en cueva de ¿qué? De ladrones. O sea, prácticamente era un congreso lo que había ahí. Congreso político. Partida de corruptos. Iglesia, así como estamos en el tiempo de la maldad, es el tiempo de exaltar la santidad de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos está hablando en esta mañana. Sé que no fue un mensaje de aplausos, pero es algo que yo tengo que hablar la verdad, porque lastimosamente no podemos caminar de espalda a lo que Dios está permitiendo en este mundo. Y tenemos que unirnos, orar, decir, mira Señor, mi casa te pertenece. Y algún día, Señor, este año voy a tener la oportunidad de invitar a mis vecinas y de que mi casa se convierta en casa de oración. Ya eso se ha perdido. Y cuando tú y yo estamos haciendo la obra del Señor,
Se cumple el Salmo 27. No, pastores, que estamos en épocas difíciles, pandemia. Y entonces tengo que borrar con un liquid paper el Salmo 27. Cuando dice que Él me guardará de todo mal. Así dice el Salmo 27. En la Biblia mía dice eso, no sé en la de ustedes. Pero en la Biblia mía dice que Él me guardará en el día del mal, en su morada. Así es sencillo. Gracias, Señor, por este día. Tú hablas lo que tú quieras. No busco el aplauso de los hombres, sino solamente cumplo tu palabra. Y sé que algunos mirarán el video y buscarán otro, pero yo solamente, por misericordia tuya y con humildad, solo digo lo que tú me mandas, Señor. Gracias por regalarnos Isaías 56. No entiendo aún, pero seguiré esperando a que tú nos des la interpretación. Y que seas tú dándonos, no sé, un ultimátum, qué sé yo, hablándole a tu pueblo. Pero gracias por la palabra. Sé que cuando tú vengas a la tierra, será lo mejor que nos pueda pasar a todos nosotros. Ni lo más lindo que existe en la tierra, nada será comparable con tu venida, Señor. Y te doy gracias. Declaro sanidad en tu alma. Toda tormenta, todo lo que te tenga atormentado en tu alma se va ahora de tu vida. Y sabes que Dios va a cambiar el corazón de alguien aquí. Dios va a cambiar el corazón de alguien. Te vas a convertir en una persona totalmente adoradora del reino. Solo entrarás a tu cuarto a adorarme. Mira, será una fe tan sobrenatural que Dios te va a dar, que ni siquiera me vas a pedir lo que te hace falta. Wow. Ni siquiera me vas a pedir lo que te hace falta, porque ya tú sabes que yo te lo voy a dar sin tú pedirme. Eso se llama fe. Y veo la mano de Dios en el cerebro de alguien. Un cerebro sucio, inmundo, y Dios está desprendiendo una iniquidad en el cerebro de esa persona. Y hay una lucha, pero al final Dios va a restaurar la vida de esa persona. Ábreme la puerta de tu casa, que quiero entrar. No me has dejado pasar. Has sentido mi toque, pero no te has convertido de verdad. Hay gente que siente el toque de Dios, pero no se ha convertido. Yo he visto gente que ha recibido milagros, pero no ha nacido de nuevo. ¿Usted sabía eso? Yo tengo un primo mío que Dios le calzó la muela, aunque usted no lo crea. Y se reía porque es ateo. Y en plena campaña Dios estaba calzando muelas y él se reía. Fue a reírse. Y ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando llegó a la casa de él, abrió la boca y una muela que él la tenía totalmente podrida, toda estaba totalmente calzada, pero ni siquiera se convirtió. Y hay gente en la iglesia así. Han sido tocadas por el poder de Dios, pero no han nacido de nuevo. Dile, Señor, ponte aquí. Dile, Señor, quiero nacer de nuevo. Yo quiero sentir el toque, pero más que un toque, quiero nacer de nuevo. Porque el que nace de nuevo no es adicto al pecado. Si yo amo el pecado es porque no he nacido de nuevo. Y yo tengo que soltar eso que hay en mi corazón. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén.